Buenos días, hermanos, puestos de pie, por favor. Cantémosle al Señor con gozo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor. Me sacó del cuerpo de desesperación, del lodo que me rodeó.
de mí, María? ¿Acaso te has cansado de mí? Dice el Señor. Hoy te llamo, María. ¿Por qué no has venido al arrepentimiento de corazón? Sino que has cansado ya tu corazón de buscarme. ¿Acaso yo te he sido un fastidio? Si en mí no hay maldad, dice el Señor, en mí no hay maldad para que tú me pagues de esa manera. Arrepiéntete del camino torcido que estás llevando y vuélvete a tu Dios de todo corazón, porque aún así yo te espero, dice el Señor. ¡Abre nuestros ojos! ¡Abre nuestros ojos! ¡Porque ciegos somos! ¡Oh, no hemos visto tu gloria! ¡No hemos visto, Señor, tu rostro como lo vio María! A ella te revelaste, Señor. Revélate a nosotros también. Revélate a nosotros también, Señor. Pero abre nuestros ojos, porque ciegos somos. Entonces, Señor, nuestro corazón se quebrantará delante de ti, amado. Como María, Señor, fue quebrantada cuando tú te revelaste a ella. Revélate a nosotros esta mañana. Cuán hermoso sobre los montes los pies de aquel
entre María y Marta, ¿quién escogió la buena parte? ¿Quién escogió la mejor parte, hermanos? María. Había algo dentro del Señor que era refrescante, que era un reposo, y era la presencia de Dios, la presencia de su Padre que estaba en él. María escogió la mejor parte porque sabía que también ella podía obtener del Señor, del que anunció buenas nuevas para nosotros, los que éramos gentiles, hermanos. ¿Cuál es la parte que nosotros vamos a escoger? ¿Los afanes? Los afanes no son ilícitos. No está mal trabajar. O algunos creen que sí. No es ilícito, hermanos. Son cosas lícitas. Pero a la luz de la presencia del Señor, nosotros hemos olvidado lo que el Señor dice. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Es lo primero que hay que buscar. Y luego todas las demás cosas. Cantemos una vez más este precioso canto, porque nosotros también tenemos que ser portadores de buenas nuevas. El hermano Abner no sabía de lo que el mensaje trata hoy. Tiene que ver con este canto. Gracias al Señor por eso. Amén. Cantemos una vez más. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae nuevas del bien, el que anuncia la paz y publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, tu Dios reina, tu Dios reina, tu Dios reina. Oh Señor, gracias. Queremos ser el pueblo del cual se diga que tú nos reinas, que tú nos gobiernas, Señor. Queremos ser ese pueblo del cual se diga que tú reinas en nuestra vida, que tú gobiernas en nuestros asuntos, Señor. Oh, Señor. Oh, que seamos los que anuncian paz y buenas nuevas, que anuncian que hay un Dios que gobierna y reina.
Gobierna nuestro corazón, Señor. Oh, Señor, gracias. Amén. Pueden sentarse. Dios los bendiga a todos, hermanos. Ya por algunos domingos hemos estado estudiando, viendo cuál es el mensaje que el Señor le da a la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Y con qué situaciones, con qué cosas de la vida física, de la vida natural, Él quiso transmitir lo que había en su corazón, lo que había en el corazón del Señor, trasladárselo a la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Y cuando el Señor le dice, en el verso 15, yo conozco tus obras. Cuando el Señor le dice eso, más volumen por favor a la música de fondo. Y cuando el Señor le dice, yo conozco tus obras, es porque el Señor ha estado viendo y observando, hermanos. Si el Señor nos dice, yo conozco que tú eres tibio, yo conozco que tú ves la vida cristiana de manera indiferente, es porque Él nos ha estado observando. Usted conoce a una persona no de primas a primeras, cuando usted por primera vez le saluda, mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, ¿cuál es su nombre? Usted solo tiene una idea preconcebida de lo que esa persona es, pero cuando usted comienza a convivir, comienza a entablar conversaciones, usted va sabiendo qué tipo de persona es. Ya el Señor ha estado observando a la iglesia de la Odisea y el Señor le dice, yo conozco tus obras. Hermanos, entonces, de las obras de la iglesia de la Odisea, de las cosas cotidianas que la iglesia de la Odisea vivía, el Señor sacó un mensaje. Y nosotros ya terminamos de ver lo que el Señor le aconseja en el verso 18. La primera cosa que tenía que ver con la vida de ellos es lo monetario. Se hacían muchas transacciones bancarias en esa ciudad. Era una ciudad de comercio, producían. Y en aquel entonces la moneda era, ¿qué? El oro. Se manejaban monedas de plata, de oro. Así que ellos eran ricos, Señor. ¿Sí? Y entonces, por eso, de ahí el Señor les dice, compra de mí oro refinado por fuego, para que seas rico. Solo es un pequeño repaso que yo estoy haciendo. Número 2, ¿por qué el Señor le dice, y vestiduras blancas para vestirte? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Lo recuerdan? ¿Por qué? A ver, quiero oírlos.
producían lana, producían alfombras, o sea, producían materia prima para vestirse, para vestimenta. De ahí el Señor sacó el mensaje, que también de Él buscaran vestirse, que buscaran vestirse con la justicia de Él, porque producían lana física, producían materia prima para vestirse. Y todo aquel que es productor de alguna materia prima, díganme si no se vuelve rico, o por lo menos con una buena posición económica. Si usted fuera productor de hule, podría tener y conseguir contratos con Firestone, Goodyear y todas las marcas buenas de llantas, aún las llantas chinas. ¿Sí? Si usted fuera productor de hule, tiene la materia prima. Ellos eran productores de lana, producían para ropa, para alfombras, tenían dinero, hermanos. También el Señor les dice que también obtengan de Él la unción para ver. Unge tus ojos con colirio. Producían un colirio medicinal para los ojos, para que vieran. Pero ellos estaban ciegos. En esa ciudad se veneraba al dios de la medicina, llamado, ¿se acuerdan? Un nombre bien feo, bien raro, Esculapio o Asclepio en el griego. Asclepio. No le vaya a poner así a un hijo suyo, por favor. Hermano, quiero presentar a Esculapio. Yo le voy a decir, hermano, ¿cuál es el segundo nombre? Mejor lo presentamos con el segundo nombre. El dios de la medicina. Y el Señor le dice, obtengan de mí el ungüento para que puedan ver. Ustedes son ciegos. De tres cosas, hermanos. ¿Cuál es la primera? Oro. La segunda. La tercera. Colirio para los ojos. Y hermanos, había muchas cosas, habría mucha más que estudiar de cada una de las cosas de donde el Señor sacó la reprensión para la iglesia de la Odisea. Pero el meollo del mensaje, el meollo de lo que el Señor quiere evitar en nosotros está en el verso número 15. Y ahí vamos a ir terminando nuestro estudio. Ese es el meollo del asunto. Que el Señor dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Entonces, mejor voy a vomitarte de mi boca. Pero ¿por qué insistir en querer entender este verso, hermanos? Si la mayoría cuando lo lee cree que ya lo ha entendido. Pero la verdad es que no, hermanos. La verdad es que no lo hemos entendido. Y bajo la situación natural que la Odisea vivía respecto a su forma de abastecerse de agua, ¿se recuerdan cómo se abastecían de agua? Había una fuente que venía de Hierápolis, de una ciudad cercana, que eran aguas termales. Y había una fuente de agua fría de Colosas. Y esas aguas se conducían hacia la ciudad de la Odisea. Pero el problema es que el agua ni llegaba caliente, ni llegaba fría. Llegaba tibia. Y de ahí tenemos que entender bien por qué el Señor dice, leamos el verso 15,
Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente. Siquiera, ojalá, yo desearía, yo deseo que fueras o frío o caliente. ¿Cuál de las dos cosas sería mejor? Caliente. Eso es lo que la mayoría de nosotros podemos ver. Bueno, el Señor quiere que seamos cristianos fervientes, calientes. Pero el Señor le dice, ojalá fueses frío. Yo desearía que fueras frío o que fueras caliente. Por lo regular nosotros, hermanos, casi siempre nosotros lo leemos y pensamos en que frío es algo negativo y caliente es algo positivo. ¿Sí o no? No es verdad que cuando usted lee, pero hay algo a veces en nuestro cerebro que nos indica, a veces yo no sé cómo llamarle, si el subconsciente o hay algo que cuando nosotros leemos dice, ojalá fueses frío o caliente. ¿Será que el Señor quiere que seamos fríos? Leamos el verso. Volvamos a meternos todos en el verso. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, yo desearía, mi gusto sería que fueses frío o caliente, pero lo que yo repugno en mi boca, lo que yo no tolero en mi boca es la tibieza. Hermanos, entendamos que aquí el Señor está haciendo referencia al agua. Y como me imagino que ustedes de vez en cuando vienen con sed. Y si ustedes miran que yo hago esto, ¿qué se les antoja? ¿Un vaso de agua tibia? Si ustedes quieren agua tibia, yo les puedo conseguir. ¿Se les antoja agua caliente? ¿Qué se les antoja? Coca-Cola, dice alguien. Bueno, ¿Coca-Cola tibia o Coca-Cola fría? Haya calor o haya frío, uno quiere la coca fría. Y si es posible, en una botella, voy a decirle a Coca-Cola que me pague por este anuncio. Pero si es posible, en botella de vidrio con un poquito de escarcha. Y usted se la empina. Pero es agua fría. Está fría, hermanos. ¿Sí? Está fría. Entonces, hermanos, el Señor está hablándonos del agua. Y el agua, el Señor acá lo que Él quiere es trasladarnos una idea. Trasladarnos lo que Él tiene, lo que Él siente en el corazón. Y es, siquiera fueras frío. El agua fría es saludable. El agua caliente también es saludable. Si es rica en minerales, es bueno ir de vez en cuando a algunas aguas termales. Y por lo regular, extiende nuestra vida, nuestro tiempo de vida, si nosotros nos bañamos con agua fría.
Yo diría que el único buen uso que tiene el agua tibia es bañarse con agua tibia cuando amanece nublado, lloviznando, y que usted sale de su cuarto levantándose temprano, y cuando prende la regadera, ¡ay! El agua tibia es rico, pero para tomar no, hermanos. Para lo que entra a nuestro interior, el agua tibia no sirve para nada. Amén. Hermanos, habría que hacer un paréntesis aquí con esto. Por supuesto que una persona inconversa, a quien podríamos llamarle una persona fría, por supuesto que esa persona inconversa, que nunca ha escuchado el mensaje del Señor, que él no obedece al Señor porque no ha escuchado del Señor, por supuesto que en ese sentido sí sería mejor para esa persona fría seguir siendo frío, porque no llevará la responsabilidad ni la condenación ante el Señor de que un día él escuchó el mensaje de salvación, de que un día él escuchó que Cristo vino para morir por él y él no obedeció e hizo caso omiso. Ahí, en ese sentido, sería mejor que una persona no escuche el mensaje, o si fue y escuchó una vez el mensaje en la iglesia, o que usted le haya dado y él tomó la decisión de no seguir al Señor. En ese sentido sí sería mejor ser una persona fría. Pero aquí el Señor le está hablando a una iglesia donde se supone que todos conocen al Señor, donde se supone que por muchos años, o ya llevan unos años, pero ¿cuántos años tiene esta iglesia, hermanos? Tiene 31 o 30 años aproximadamente. Pero donde se supone que el Señor ha estado hablando, donde se supone que ha estado la presencia del Señor, ser una persona fría que escuchó el mensaje del Señor y no obedeció, conoció al Señor, no obedeció, se le advirtió del camino eterno y que hay dos destinos, esa persona sí tendrá condenación y llevará una gran responsabilidad delante del Señor. ¿Sí? Entonces, en una iglesia donde se supone que todos conocen al Señor, yo no creo que sea el sentido que el Señor le quiera dar a este mensaje. Ojalá fueses frío, ojalá buscara ser condenado. ¿Quiere el Señor condenarnos? ¿Quiere el Señor mandarnos a morir en el infierno eternamente? ¿Quiere el Señor para nosotros la muerte segunda? ¿La segunda muerte? No lo quiere. En este sentido, si alguien es frío porque escuchó, pero mejor él tomó la decisión de no seguir al Señor, o nunca escuchó nada, en ese sentido sí es mejor ser una persona fría. ¿Sí? Pero el sentido que el Señor le está dando, de donde Él está tomando el mensaje, es del agua. ¿Sí? Y el Señor lo que desea, o lo que desearía, es que fuéramos en lo espiritual como el agua, o fría, y en lo espiritual que fuéramos como el agua
caliente. No sé si me doy a entender. ¿Le van entendiendo? ¿Sí me estoy dando a explicar? Porque el Señor está hablando del agua. Y del agua el Señor está tomando que fuera saludable para nosotros y para una iglesia ser o fríos como el agua o calientes como el agua, pero tibios. ¿Alguna vez por error usted ha tomado agua tibia cuando tiene sed? ¿Y qué es lo que a usted le provoca el agua tibia? Repugnancia. Tal vez la escupe y tira el agua y busca agua fría, refrescante. ¿Sí o no? Pero el Señor lo que condena, hermanos, es la tibieza. Por eso el Señor dice: si eres así, yo te voy a vomitar de mi boca. Vamos a la primera carta a Timoteo. Capítulo 2 y verso 4. Para que nosotros veamos que no es lo que el Señor desea, que todos se pierdan. Dice el verso 4 que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Al Señor no le es indiferente que alguien se vaya al infierno. A nosotros sí, porque es nuestra manera tibia de ver las cosas. Entonces, ¿será que el Señor no le da importancia al sacrificio de Cristo en la cruz? Aquí lo dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para que no se pierdan, para que el sacrificio de Cristo no sea en vano por aquel hombre y por aquella mujer perdidos. Así que no se refiere aquí a hacer frío una persona que no conoce al Señor, porque el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Entonces, hermanos, bajo el contexto del ejemplo que el Señor nos está dando, que es el agua, el mensaje a la Odisea es: ¿sería saludable para ti o ser un cristiano frío? ¿O sería saludable para ti ser un cristiano caliente, ferviente? Porque si fuéramos como regularmente nosotros le damos el sentido a esa palabra frío, una persona pecaminosa, inconversa, entonces en lo espiritual, ¿qué es mejor? ¿Ser tibio? Si fuera el sentido que el Señor le quisiera dar ahí. Porque alguna vez ustedes jugaron de niños: ahí estás frío, escondían algo, estás frío, 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 congelado, congelado. Y cuando uno se iba acercando: ahí estás tibio, 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 caliente, caliente. Y cuando uno lo encontraba, te quemaste. Si fuera el sentido que el Señor le estuviera dando, cuando no conocemos al Señor, cuando somos pecaminosos, cuando no tenemos esperanza, ¿será que eso es lo que el Señor desea? ¿Que no haya esperanza para nosotros?
Entonces, en ese sentido, sí sería mejor ser un tibio, porque yo estoy acercándome y tendría más esperanza una persona tibia de volverse ferviente y caliente, porque está más próximo a volverse caliente. ¿Sí? Un tibio está más próximo, porque bueno, ya fue salvo, pero todavía hay cosas en su vida que el Señor no ha ido tratando. Pero puede estar más próximo a que un día el Señor haga la obra completamente. En ese sentido, sería mejor ser un tibio. Pero en el sentido del que el Señor le está dando, hablando del agua, el Señor le dice, es saludable para ti ser frío, o también es saludable para ti ser caliente, pero lo que yo no puedo soportar en mi boca, lo que yo no tolero en mi boca y lo que no sirve para nada es el agua tibia. Términos medios, yo no puedo tolerar. Hermanos, el Señor nos muestra en las Escrituras que Él desea que nosotros seamos personas, cristianos, de donde pueda brotar el agua fresca, agua refrescante, agua fría que puede ser útil para algo, hermanos. ¿Sí? Dar refrigerio al sediento. Si nosotros somos hospedadores, seremos un refrigerio para aquel que anda trabajando para el Señor, como lo fue aquella viuda de Sarepta para Elías. Elías no tenía a dónde ir, pero allí encontró un refrigerio, reposo. Vamos a Mateo 10. Verso 42, pero leamos el 41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua tibia, ¿así dice? Fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. ¿Qué es necesario recibir también? ¿Ah? El agua fría, el agua fresca. ¿Cómo podemos ser nosotros para el cansado, para el agotado, hermanos? Si somos hospedadores, pero nos cuesta ser hospedadores. Yo diría que esta iglesia ni siquiera practica nada de la hospitalidad. Nos cansamos rápido del huésped. Nos cansamos rápido. Ni siquiera ofrecemos, si es necesario, yo puedo hospedar a aquel hermano o a aquella hermana. Por supuesto que hay ocasiones en las que uno no tiene cómo hacerlo. Pero los que tienen,
les importa. ¿Se dan cuenta que podemos ser agua refrescante, hermanos? Proverbios 25:13. Pensemos en la gente campestre cuando le toca ir a recoger la cosecha al campo. Y el Señor les dice: como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. ¿Le ha tocado alguna vez trabajar bajo el sol, en el campo o cualquier oficio que usted haga? Es agotador. Si el día amanece nubladito, como amaneció ayer, creo que fue, ya está lloviznando, pero no era una llovizna que mojara completamente. Si le tocara trabajar así, usted diría: como frío de nieve en tiempo de la siega. Es el que reprende, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Hermanos, en los tiempos bíblicos no cualquier persona podía encontrar rápido agua fresca. Se requería de esfuerzo. Y nosotros en nuestra vida espiritual muchas veces podríamos pasar por un momento donde no encontramos al Señor, donde tal vez nos estamos secando y requiere de un sacrificio, porque requería antes, en el tiempo de la Biblia, y bueno, aún hoy, solo que ahora hay máquinas que lo hacen, estar excavando y excavando y excavando hasta encontrar agua. Así también, pero ¿qué tipo de agua? Agua fresca. Te tocará y nos tocará esforzarnos por querer obtener agua fresca del Señor. Ayunando, buscando al Señor en oración, buscando el agua que de aquí puede brotar también, si el Espíritu lo hace. Siendo adoradores en espíritu y en verdad, a ellos el Señor les dará su agua, agua viva. Pero se nos ha olvidado que obtener el agua fresca requiere de esfuerzo, hermanos. El agua fresca requiere de esfuerzo, requiere de un sacrificio. Y espiritualmente les pregunto, ¿quisieran que otros encuentren en ustedes, o quisiéramos que otros encuentren en esta iglesia, en esta congregación, agua fresca? ¿Quisiéramos que otros sedientos vinieran a buscar agua fresca? El Señor en Juan 7:37 al 39, ¿se acuerdan lo que hizo? ¿Se acuerdan? ¿Ya no se recuerdan? A ver, los que memorizaron Juan hace ¿cuántos años? ¿Hace cuánto fue? 10 años. Digamos 8. Como 8 tal vez, ¿verdad? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: hermanos, había agua
que brotaba de Dios, de Cristo. Y Él quería que viniéramos a Él. Y el Señor dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya estaba por acabarse la fiesta. Ya cada uno iba a volver a su casa y a sus quehaceres y a sus afanes. Y a veces cuando tú estás así, es cuando el Señor llega a decirte al oído: el que quiera agua puede obtenerlo de mí. ¿Quieres estar en mi presencia? ¿Quieres obtener de mí agua fresca? Y hermanos, ¿cómo es la presencia del Señor cuando tú has estado pasando por escasez espiritual? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente el corazón? Aliviado. El agua fresca alivia. El agua de la presencia del Señor te hace estar tranquilo, relajado, queriendo más agua fresca, más agua viva. ¿Cómo imaginamos al Señor ese último y gran día de la fiesta? ¿Cómo nos imaginamos esas aguas brotando abundantemente? El Señor lo dice: si alguno tiene sed, si alguno quiere agua, venga a mí y beba. Agua tibia, agua tibia. Eso es lo que Él quiere darnos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua donde tú quizá vas a querer tirarte, sumergirte, tomar, tragar el agua. De esa agua el Señor está hablando. Quisiéramos que otros encuentren en nosotros el agua de la obra de Cristo en nosotros. Es figura de la obra del Espíritu, el agua fresca, hermanos. En Juan 4, (13 al 14), el Señor se encuentra con una mujer, pobre mujer, pero el Señor le dio un mensaje de salvación a una mujer que creía que iba a encontrar en el amor de los hombres la solución a sus problemas. Y el Señor le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Proverbios 25:25. Hoy cantábamos: cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz y trae nuevas del bien.
como el agua fría al alma sedienta. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿Se dan cuenta, hermanos? El mundo nos mira extraños. El mundo nos mira como que fuéramos de otro planeta. Y aún más, si sabemos adorar al Señor, aún a los que se llaman ser cristianos, les parece extraña nuestra forma de adorar. ¿Y ustedes de qué religión son? ¿Cristiano? Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Y de qué denominación son? Es un ministerio interdenominacional. Hay pastores de diferentes trasfondos. Pero si somos extraños, hermanos, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿Y qué era el Señor para la mujer samaritana? Tú, siendo judío, me pides a mí agua. Si samaritanos y judíos no se llevan entre sí, pero es que Él era otra cosa, hermanos. Él era una fuente de vida, de agua viva. Eso. Así es. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Aunque seamos extraños, aunque parezcamos saber de dónde, si la gente está sedienta, podrá encontrar el agua fresca de las buenas nuevas, si tú tienes buenas nuevas para alguien. ¿Se dan cuenta que el Señor aquí nos deja ver que Él condena el estado tibio? Pero sería mejor ser frío o caliente, ser refrescante o caliente, pero tibio no. Pero tibio no. Y solo unos versos más, viendo que el Señor quiere o que seamos fríos o que seamos calientes. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. En el griego, cuando el Señor está terminando el mensaje, le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Sé pues celoso. En el griego la palabra Selewe, celoso, viene de la misma raíz de cestos, que significa caliente. Así que el Señor aquí nos está diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues ferviente, caliente, celoso, y arrepiéntete. ¿Cuántos hemos perdido el celo de la casa de Dios? ¿Con qué aguas te estás contaminando? ¿Con qué la carita de muchos hermanos se mira tan santa que yo hasta he llegado a pensar: ay, ¿de qué puedo predicarle a estos hermanos si ellos ya casi son perfectos? ¿De qué se les puede hablar si ya casi llegaron a la plenitud de Cristo? Pero algunos escuchan la música contemporánea de la iglesia, que es igual a la música del mundo. Es igual. Hemos perdido el celo. Hemos perdido lo ferviente,
que el Señor quiere que seamos? ¿Eres tú celoso de las cosas de Dios? ¿Eres tú ferviente? El Señor quiere que seamos como el agua ferviente, caliente, hermanos. El agua caliente purifica. Si nosotros deseamos lo que el Señor desea, seremos celosos de las cosas del Señor. Si nosotros aborrecemos lo que el Señor aborrece, un día dejaremos de ser personas tibias. Amén. La segunda carta a los Corintios, para que veamos que la palabra celoso en el griego viene de la misma raíz que la palabra caliente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y verso 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. El agua caliente también es estimulante. Es estimulante, quizá usted lo vaya a escuchar chistoso, pero le ayuda a su digestión. Al que padece estreñimiento, agua caliente le cae bien, pero caliente, no tibio. ¿Sí? Estimula. Tito 2. Vamos a Tito. Tito está antes de Filemón. Filemón está antes de Hebreos. Entonces, si usted se va a Hebreos, regrese unas páginas. Hebreos, Filemón y Tito. 2. Verso 14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando Él venga a encontrar un pueblo, una congregación de personas fervientes, celosas de buenas obras, las obras del Señor, no las obras de nuestra carne. Ya les dije, nuestra carne tiene buenas obras, pero son como trapos de inmundicia. Las buenas obras de la carne, la mejor educación de la carne, son trapos de inmundicia. Y hermanos, una iglesia necesita el cristiano caliente y necesita el cristiano refrescante. Aquel cristiano que le dice, hermano, ¿habrá ayuno? ¿Va a venir al ayuno? Hermano, lo animo. El Señor nos visita. Es ferviente en la palabra del Señor. Es ferviente en la oración. Es ferviente en la alabanza. Es ferviente en todo. Y Él anima a los demás. Necesita esa clase de cristiano ferviente. También necesita esa clase de cristiano que Él siempre tiene una palabra del Señor en su corazón. Ferviente. Que llama a otros a buscar al Señor. ¿Sí? Para trabajar en las cosas del Señor siempre es ferviente. Contagia. Pero también necesita de aquel cristiano que reflexiona, que Él es tranquilo, mide sus palabras, mide lo que va a decir, pero cuando habla,
refresca. A veces a las personas calladas, a las que casi no hablan. Yo soy una persona callada, aunque usted no lo crea. Para mí es un gran esfuerzo predicar, de veras. De veras. Yo sí tengo que sentarme, estudiar, ver, escribir lo que voy a decir. Yo no soy como aquellas personas que se paran y les sale y les sale y les sale. Perdone la expresión, no sé si son casacas o verdad lo que hablan. Yo no puedo ser así. Pero las personas calladas a veces las subestimamos. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta andar con otra persona callada, porque ni va a hablar él ni voy a hablar yo. Se me acaban las palabras. Entonces yo sí le tengo paciencia a los que hablan mucho. ¿Por qué se ríen, digo yo? No, de veras, hermanos. Pero aquellos hermanos que usted mira en la iglesia que casi no platican, pero son buenos hermanos, regularmente, cuando dicen algo, son agua refrescante, son agua que baja la temperatura, son agua donde usted dice, wow, el Señor usa a ese hermano. No habla, pero cuando habla, él sí no es para ser como el calcetín que mete las patas, sino lo que habla, acertado. Necesitamos esos cristianos, como necesitamos el ferviente, para que la iglesia funcione bien. Si es necesario que cumplamos el deseo del Señor, ojalá fueses frío, o también ojalá fueses caliente, pero tibio no llegarás a ser parte de mi reino. Tibio, lo siento, pero no me sirves para nada. No me sirves. La hipotermia se quita con agua caliente. Si alguien con hipotermia ingiere el agua caliente, se le quita la hipotermia, hermanos. Y alguien que ha recibido calor del sol por todo el día, insolación, cuando llega el agua fría y la consume, es refrescante, reparadora. ¿Se dan cuenta que el Señor nos dice, sé frío o sé caliente? Pero no seas indiferente al mover del Espíritu. Si usted mira que el Señor está fluyendo en la alabanza, ¿por qué no se mete al río? ¿Por qué no se quita su ropa y se tira a nadar? Eso es lo que el Señor quiere. El agua fría refresca, hermanos. El agua fría desinflama partes del cuerpo inflamadas. Cuando alguien se dobla un tobillo y el tobillo está así, yo ya lo pasé, si se pone agua fría, comienza a desinflamar. El Señor quiere que seamos personas, vámonos en pie, quiere que seamos personas de donde el necesitado pueda obtener agua fresca, de donde el necesitado pueda escuchar que el Señor puede dar agua abundante. El que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué hace el agua en los campos secos?
del verano. Literalmente en 4 o 3 días se comienza a ver que brota hierba verde. Literalmente, hermanos, hierba verde. Necesitamos el agua fría del Señor y también necesitamos el agua estimulante del Señor. Amén. ¿Queremos buscarla? ¿Queremos buscar el agua fría, fresca, reparadora? Tenemos que empezar a buscar más al Señor, hermanos. Porque el Señor dice, si no dejas la tibieza, voy a escupirte, voy a retirarte de mi boca. No tendrás parte en mi palabra, no tendrás parte en mi boca. No seremos una iglesia que el Señor utilice en los tiempos del fin, si nunca quitamos de nosotros la tibieza. Manda tu lluvia, Señor, nuestra alma sedienta saciará. Llénanos con tu agua viva.
y envía, Señor, los ríos de agua en medio del desierto. Tú que haces brotar aguas de vida en medio del desierto, acuérdate de los desiertos de Judá, Señor. Envía diluvios, envía el río, Señor, de tu presencia en medio de nuestros desiertos. Manda tu lluvia, Señor, descarga sedientas saciará. Llénanos con tu agua viva, como nunca traemos. Llénanos con tu agua viva, como nunca traemos. Vamos a empezar a buscar al Señor fervientes después de este mensaje, hermanos. Vamos a empezar a tener tiempos con el Señor. Si hemos abandonado esos tiempos, el Señor nos está diciendo: el que cree en mí. Y si nosotros creemos en el Señor, vamos a obedecerle. Si nosotros tenemos confianza en el Señor, vamos a hacer lo que Él nos dice. ¿Cuántos queremos entrar a una relación más estrecha con el Señor? ¿Cuántos queremos buscar más el agua refrescante del Señor? Hagámoslo, hermanos. Amén. Por última vez cantemos este precioso canto. Manda